Hola, ¿qué tal? Hay muchas cosas que se desconocen de la Biblia. Hoy me gustaría hablar de algunos detalles que a veces circulan como cosas ciertas y que mucha gente no cuestiona, pero que no son así. Por ejemplo, eh, no se dice en ninguna parte de la Biblia que el fruto prohibido en Génesis fuera una manzana. Si lo encuentras, te pago unas vacaciones en Cancún. Algunos se agarran al hecho de que como en latín malus significa manzana, pero había una similitud con mal, ¿no? Que es lo que se quería decir. Bueno, ahí. Pero la Biblia, el lenguaje original, es fruto prohibido, no sabemos cuál es. Así que tampoco tiene que ver con el pecado original, por ejemplo, con la sexualidad. Eh, la Biblia lo que plantea es una cuestión. El mal ya ha aparecido y hay un lugar. Parece ser que no hay ningún lugar más donde el mal tenga acceso a ellos, es decir, el enemigo, Satanás, el ángel caído, porque es allí donde pues usa una serpiente como medium para hablar con los seres humanos. Eh, es una prueba de fidelidad y de confianza, así que nada que ver con el sexo. Cuando se habla de la época de Jesús, pues tampoco Jesús nació en diciembre, los pastores hubiera sido, bueno, era imposible que pudieran atender los rebaños durmiendo a la intemperie, como dice el texto, en invierno. O sea, es imposible, ¿vale? Entonces, esto seguramente se ha producido en primavera, otoño, y bueno, eh, estamos más cercanos a la idea original de la Biblia cuando sabemos esto. Así que el 25 de diciembre nada que ver. Pero con la fusión entre el cristianismo y el paganismo, como el día del sol era el 25 de diciembre, Solis Invictus, pues ahí, bueno, además es que era la religión más antigua de Roma, la adoración del sol. Bueno, pero nada que ver con Jesucristo. Pero bueno, como a Jesucristo se le llama también el sol de justicia, por ahí hubo un enganche teológico. Cuando Jesús nació, tampoco vinieron a verlo reyes. Búscame en la Biblia donde se diga que vinieron a verlo unos reyes cuando nació, unos magos, unos sabios. Los sabios en Mesopotamia pues eran las personas que sabían de medicina, de matemáticas, de conocimientos científicos, astronomía, pero también astrología, también pues cuestiones mágicas, cuestiones esotéricas, estaba todo un poco mezclado, ¿no? Que eran tres, pues tampoco lo dice en ninguna parte. No, pero eran tres regalos, bueno, eran regalos muy costosos. Fácilmente varias personas podían haberse puesto de acuerdo para ofrendar uno solo de esos regalos. Eran regalos caros. Así que ni magos, ni tenemos seguridad de que solo fueran tres. Se dice que si Jesús tuvo hijos, pues es que Jesús no se casó, Jesús no tenía pareja. No, pero las fuentes extrabíblicas, mira, nosotros somos muy biblistas, ¿de acuerdo? La Biblia no menciona para nada que Jesús tuviera ni novia ni se casara. 33 años y medio, murió en la cruz. Hijo unigénito de María. Tampoco dice en ninguna parte que María tuviera más hijos. Por algo se le llama el unigénito, no solo del Padre. Ahí puede haber, lógicamente, una relación con María. ¿Tenía hermanos Jesús? No. Tenía hermanastros, que es distinto, hijos de José. A la práctica me dice, son hermanos. Bueno, hay una diferencia. No son de la misma madre. José era un hombre viudo cuando se casó con María, que era muy jovencita. Y cuando Jesús muere en la cruz, José ya ha muerto, porque él le encarga el cuidado de su madre a Juan, el discípulo amado. Eh, Otro detalle, cuando se habla del diluvio, 40 días y 40 noches. Bueno, pero pasó mucho tiempo hasta que las aguas desaparecieron y Moisés pudo salir. Hablamos de medio año, algunos incluso dicen un poco más. En fin, hay diferentes ideas, pero más o menos 40 días y 40 noches llovió, pero luego eh, pasaron más cosas además. Dice la Biblia que las fuentes del abismo se rompieron, salió agua del subsuelo, porque no se conocía la lluvia. Por eso el discurso de Moisés era tan ridículo, que va a venir un diluvio y va a inundar la tierra. Eso no lo habían visto jamás, no habían visto ni llover.
Dice Génesis que el rocío regaba las plantas y había mucha agua en el subsuelo. De alguna forma todo eso salió a la superficie. Tampoco creen los científicos creacionistas que existieran las montañas que hay ahora, que son fruto de desplazamiento de placas, ¿no? En fin, etcétera. El monte Sinaí. eh, Esto ya forma parte de la cultura popular, no es cuestión de la Biblia. La Biblia señala incluso en Gálatas 4:25 que el monte Sinaí estaba en Arabia, lo que ahora conocemos como Arabia Saudita. El monte Sinaí no está en el otro lado del Mar Rojo, sino cruzado el Mar Rojo, ahí tenemos la ubicación del verdadero monte Sinaí, no el que va la gente a ver turísticamente y hay un monasterio por ahí, en fin, nada que ver, ¿eh? Pero bueno, la cultura, el turismo, el dinero hace que a veces pues se acomoden algunas cosas, pero si vamos al texto bíblico, tenemos que cruzar el Mar Rojo para recibir las tablas de la ley. Eso no está en el lado que algunos pretenden. Eh, Tampoco la Biblia está como tú la conoces ahora. No, no, esto es a partir del siglo XVI que las Biblias aparecen con capítulos por primera vez, porque hombre que se llamó Stephen Langton, pues dividió la Biblia en capítulos y posteriormente en versículos, Sant Españino y Robert Estienne. Eh, pero la Biblia no está, el texto original no está con capítulos y versículos, lo que a veces hace que la lectura de la Biblia, en lugar de facilitarse, se complique un poco porque tú saltas de capítulo y piensas que has cambiado la historia, que ha pasado mucho tiempo, no es fácil seguir el hilo conductor, interpretar bien las cosas por causa de los capítulos y los versículos. Algunos dicen, no, pero si no estuvieran sería peor. Bueno, esas dificultades están ahí. En fin, son solo una pequeña muestra de un montón de cosas que la gente cree, que nadie discute, que nadie se plantea, pero que en verdad no son como nos las han contado. Entonces, esto requiere leer un poquito, fijarse en detalles y ver contextos y ver por qué pasan unas cosas, por qué pasan otras, cómo llegamos a ciertas conclusiones y cómo se mantienen algunas ideas, pues quizá por conveniencia cultural o religiosa o vete tú a saber. No lo quiero juzgar. Bueno, son pequeños detalles que me gusta compartir para suscitar curiosidad en la lectura de la Biblia, en la historia de la Biblia, en cómo se compuso la Biblia. Hay también pues muchas ideas de que faltan libros en la Biblia. Posiblemente se han perdido algunos libros, no sabemos, o algunas cartas en el Nuevo Testamento. Los creyentes tenemos la idea de que lo que conocemos hoy como la Biblia es lo que Dios quiso que nos llegara. Y tú dices, hombre, eso es muy, muy místico, muy... Bueno, es una forma de interpretarlo. Si se perdió algún libro por el camino, no lo sabemos. Algunos hablan que si el libro de Enoch, que si esto, que si aquello. Bueno, afortunadamente no hemos sido los cristianos los que hemos tenido que hacer colección de esos libros antiguos. Fue el propio pueblo de Israel el que discriminó qué libros podían estar acertados y cuáles no en función del conocimiento que ellos habían adquirido de parte de sus ancestros y supuestamente de Dios. Así que había cosas que ellos rechazaron y ya no hemos tenido que hacer ese trabajo nosotros. En el Nuevo Testamento ocurre un poco lo mismo. Y ya hemos dicho alguna vez, recordemos, no existen originales. Todo lo que tenemos son copias, de copias, de copias y fragmentos de cosas. Algunas cosas enteras, otras pues pedazos. En fin. Dale una vuelta, es muy interesante este mundo de la Biblia. Y, y vale la pena hacerse preguntas y cuestionar la veracidad de las cosas que pensamos y por qué hemos llegado a esas conclusiones. A lo mejor descubrimos que no es todo como nos lo habían contado, como he dicho antes. Vale, os dejo ahí con este pensamiento. Un abrazo.